Hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy voy a contarles la historia de Larissa Foreman, mejor conocida como la Dama del Ácido. No les quiero develar mucho más en esta intro porque la historia es bastante interesante, así que una vez más y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar y empezamos con el caso. Hubo un tiempo en que Larissa Foreman fue una excelente estudiante, una empresaria exitosa y una madre dedicada. Nadie que conociera a esta mujer podría haberse imaginado, al menos en ese momento, su desenlace tras las rejas por el horroroso crimen que cometió. Crimen que también le adjudicó el seudónimo de la Dama del Ácido. Larissa nació en 1960 y pasó su infancia y adolescencia en una granja en Missouri, Estados Unidos. De ese periodo de su vida no tenemos grandes contratiempos ni sucesos que valga la pena destacar. Ya mayor de edad, comenzó a estudiar bioquímica y trabajando en un geriátrico conoció a Timothy Schuster, un estudiante de enfermería. En 1982, y luego de estar de novios por un tiempo, Timothy y Larissa se casaron y 3 años después tuvieron a Christine, su primera hija. Para el año 89, Larissa empezó a trabajar en un laboratorio de investigaciones en agrocultivos, y como ganaba muy bien, decidieron mudarse a Fresno, California. No solamente eso, con las ganancias de este nuevo trabajo, Larissa pudo abrir su propio laboratorio, el Central California Research Lab. Al año siguiente nace su segundo hijo, Tyler, y deciden comprar una casa más grande a las afueras de Fresno. Para ese entonces, Larissa ya ganaba más del doble que Timothy, y esa diferencia económica perjudicó muchísimo a la pareja, porque ambos peleaban muy frecuentemente por temas económicos. Para el 2002, Christine se fue a vivir con sus abuelos para estudiar en la universidad, Larissa seguía haciendo crecer su propia empresa y Timothy manejaba el departamento de cardiología del Centro Médico St. Agnes. La relación entre Timothy y Larissa ya no funcionaba, por lo que decidieron separarse. La mujer fue quien pidió el divorcio y desde el comienzo este fue un trámite extremadamente conflictivo en relación a quién de ellos se quedaría con la custodia de Tyler y cómo dividirían sus bienes. Larissa consideraba injusto que los bienes se dividieran a la mitad, siendo que ella era la que más había aportado a la casa, y trató en varias oportunidades a su esposo como un inútil incapaz de ganar dinero. Mientras se libraba la batalla legal por los bienes, ellos seguían viviendo en la misma casa, pero dividiendo los espacios. Ahora, cuando Timothy decidió pedir $1 millón en la división, Larissa estalló de rabia. La convivencia entre ellos se empeoró y el hombre se tuvo que mudar a un condominio, pero aprovechó un viaje de Larissa para meterse nuevamente en la casa familiar y llevarse muebles para ponerlos en su nuevo hogar. Esto no hizo más que empeorar la relación entre ellos, porque Larissa se enfurecía cada día más con el hombre. De hecho, en su trabajo, ella dijo en más de una oportunidad a sus colegas que si mataba a su marido, sus problemas se iban a acabar. Pero por supuesto, todos se reían pensando que era un chiste y no que iba a suceder lo que voy a contarles a continuación. En agosto de 2002, Larissa le pidió a Leslie Fillera, una amiga que también era química, que alquilara un depósito cerca de su laboratorio, diciendo que quería guardar algunas cosas lejos de Timothy, para que él no se las pudiera sacar. Fillera le alquiló bajo su nombre ese depósito y le pasó los datos a Larissa, que aprovechó para meterse en la casa de Timothy un día que él no estaba, arrancó la puerta, recuperó los muebles que él había sacado de la casa familiar y unas cuantas cosas más que no le pertenecían y las guardó en el depósito. Cuando vuelve el hombre, encuentra su casa totalmente saqueada y entre las cosas que faltaban estaban los papeles de la custodia de Tyler que la justicia le había otorgado a él. Larissa, por su parte, estaba tan orgullosa de lo que hizo que se le contó a todas las personas que pudo y, de hecho, dijo que volvió varias veces a la casa solamente por placer y que rayó la camioneta de Timothy mientras se iba.
Ante los hechos de violencia de Larissa, Timothy entró en pánico y decidió, para empezar, mudarse a una casa con sistema de alarmas. Además consiguió un arma y portación y alertó a todos sus conocidos por si le pasaba algo para que supieran que no sería un accidente. Mientras tanto, Larissa no paraba de hablar de Timothy. Le contaba a todos la vez que entró a su casa, cómo le robó las cosas, cómo rezaba todas las noches para que el hombre se muriera y que haría todo lo que estuviera a su alcance para no darle ni $1 en el divorcio. Además de eso, empezó a preguntar a conocidos si se animaban a matar al hombre mientras le dejaba amenazas en el contestador telefónico, que por supuesto quedaron grabadas. Así como si nada, llamaba por teléfono, le dejaba su amenaza y cortaba. Ni siquiera fue lo suficientemente inteligente en ese momento como para tener conciencia de que esas cosas el día de mañana le iban a jugar en contra. Sin embargo, a pesar de las amenazas, a pesar de todo esto que le decía la gente y de sus preguntas a conocidos sobre si se animaban a matar al hombre, nadie la tomaba en serio. Nadie creía realmente que ella iba a hacer algo en contra de Timothy. En abril del 2003, Larissa compra un barril azul de más de 200 litros y lo hace enviar a su laboratorio. Llama mucho la atención este barril en el lugar porque no era un elemento que se utilizara comúnmente ahí. Aprovechó y le preguntó también a uno de sus empleados si creía que en ese barril podría entrar una persona, pregunta que el hombre no olvidó jamás. Había comprado junto con el barril enormes cantidades de ácido clorhídrico, sulfúrico y acético, que también eran compras inusuales para su laboratorio, porque normalmente se usaba una botella de ácido clorhídrico por año. En junio, un vecino la vio con este barril azul pero ya en su casa, es decir, que faltaba muy poco para que el crimen que Larissa había estado planeando se hiciera realidad. La noche del miércoles 9 de julio de 2003, Timothy cenó con compañeros de trabajo. Lo habían despedido ese mismo día y al día siguiente debía ir al hospital a firmar los papeles de desvinculación. Sin embargo, nunca llegó. Uno de estos amigos, sabiendo los planes que tenía Timothy, se acercó hasta su casa muy preocupado. Vio la camioneta afuera y golpeó la puerta, pero no hubo respuesta. Sus amigos temían que el hombre estuviera deprimido por su situación laboral y personal y reportaron su desaparición a la policía. Sobre todo les llamaba muchísimo la atención que Timothy no tuviera su celular con él, ya que era un muy buen padre y siempre estaba atento a sus hijos. Esperaron 24 horas desde la policía y como Timothy no apareció, empezó la investigación. La primera persona que despertó el interés de la policía, como pienso que se estarán imaginando, es justamente Larissa. Por un lado, por su relación con el desaparecido y por otro, por sus evidentes comentarios en su contra. Si bien Larissa fue interrogada, no fue imputada en la causa en ese momento. Y algo que no llamó la atención de la policía, pero sí llamó la atención de los conocidos de la pareja, es que la conducta de Larissa fue bastante extraña, porque no cambió ninguno de sus planes frente a la desaparición de su ex marido. De hecho, continuó planeando unas vacaciones a Disney con su hijo para los próximos días. Lo que no sabía era que la policía estaba mucho más cerca de lo que ella pensaba. Cuando se allanó la casa de la víctima, los investigadores descubrieron una pistola escondida debajo de un almohadón cerca de la puerta de entrada, lo que probaba que Timothy ya tenía ciertos temores desde antes de desaparecer. También encontraron un cassette con los mensajes de Larissa grabados, donde se escuchaban absolutamente todas sus amenazas. Y el identificador de llamadas de la casa mostraba una sola llamada de la madrugada en que el hombre desapareció, que como se estarán imaginando, era de Larissa. Frente a ese descubrimiento la citan para declarar, y por supuesto, ella negó haber hablado con Timothy esa noche. Incluso cuando le nombraron el registro de esa llamada en el identificador, insistió que no habían hablado y que tal vez ella había marcado por error. Ahí es cuando los investigadores le piden su celular
y ella empieza a ponerse un poco nerviosa. Dijo que no lo tenía, que se lo había olvidado, pero los policías, simplemente mirando por el vidrio de su auto, lo encontraron. Se lo llevaron a la oficina para que les muestre el registro de llamadas, pero la mujer logró llegar a eliminar esa llamada antes de mostrarles la pantalla, con un nerviosismo que llamaba muchísimo la atención de los investigadores. Cuando le pidieron que les muestre el historial de llamadas específicamente con Timothy, la mujer pidió un vaso de agua y aprovechó la salida de los investigadores para borrar todo el historial. Sin embargo, los hombres la estaban mirando desde afuera de la sala y, acorralada, tuvo que admitir el llamado. Dijo que se comunicó para asegurarse que Timothy no los molestara en su viaje a Disney y pidió disculpas por no haberlo dicho antes. Los investigadores la dejaron ir, pero Larissa se fue preocupada. Sabía que la habían atrapado en una mentira y que sus pasos a partir de allí serían monitoreados. Y tenía otro problema más. Todavía no se había deshecho del barril azul. Su plan era simplemente trasladarlo al depósito, pero ahora, que debía evitar ser descubierta, le pidió a su amiga Leslie que alquilara un camión por ella, por supuesto sin decirle para qué lo necesitaba. Y una vez resuelto el asunto del camión y el traslado del barril, tema en el que vamos a entrar en detalle en unos minutos, Larissa y Tyler se fueron a Disney. Mientras tanto, los detectives siguieron investigando la causa. Registraron la camioneta de Timothy y encontraron en su celular más mensajes furiosos de Larissa, por lo que aprovecharon su ausencia para citar a uno de sus empleados, James Fagone, a que vaya a declarar. James era un joven que además trabajaba de niñero de Tyler, al que le habían encontrado un recibo de compra de una pistola paralizante, baterías y búsquedas en internet sobre cloroformo. James contó todo de inmediato. Él y Larissa eran los responsables de la desaparición de Timothy. Asustado, procede a dar su versión de los hechos, que es la que les voy a contar a continuación. Resulta que, la madrugada del 10 de julio, Larissa llamó por teléfono a su ex y le dijo que Tyler estaba muy enfermo. Con esa excusa, se acercó a su casa y cuando Timothy abrió la puerta, esperando encontrar a su hijo, James le disparó con la pistola paralizante y Larissa lo durmió con un trapo lleno de cloroformo. Ambos lo pusieron en el auto y lo llevaron a la casa de Larissa, en donde lo ataron de pies y manos con precintos de plástico. Una vez atado y mientras seguía inconsciente, lo ubicaron en el barril con la cabeza para el fondo y ahí Larissa empezó a llenar el barril con ácido clorhídrico. Según su empleado, hasta ese momento él no sabía que Larissa tenía planeado asesinar a Timothy. Dijo que la víctima aún respiraba cuando lo metieron al barril y que como no podían cerrar la tapa porque Timothy era un hombre muy alto, Larissa le cortó los pies con un serrucho. Luego de eso cerraron el barril y después de unos días lo trasladaron al depósito en el camión que alquiló su amiga, para que el cuerpo se disolviera solo con el tiempo. James se involucró en este crimen porque Larissa le había prometido pagarle $2.000, aunque según él no le especificó mucho con respecto a lo que harían. Ante este relato, la policía ya tenía algunas cosas para empezar a actuar y entonces allanaron el depósito, el laboratorio y la casa de Larissa, donde encontraron 6 botellas vacías de ácido clorhídrico entre la basura. A la vez que registraron su computadora y en el historial descubrieron búsquedas bastante incriminantes. Para cuando encontraron el barril en el depósito, solamente quedaba medio cuerpo de Timothy, sin sus pies. De la parte superior de su torso quedaban solamente algunos huesos y fibras de sus brazos. Nada más como para poder identificarlo. Con toda esta nueva información y ya habiendo encontrado el cuerpo de la víctima, los investigadores se dirigieron al aeropuerto para detener a Larissa, que llegaba justo de su viaje, y cuando la registraron tenía con ella la tarjeta con el código para abrir el depósito. Sin embargo, su versión de los hechos era totalmente distinta. Según ella, el asesino de Timothy era su empleado James.
Lo que pasó según ella era que supuestamente James había ido a robarle a Timothy a su casa y lo mató sin querer. Y presa del pánico, fue y se lo confesó a Larissa, quien lo ayudó a mover el cuerpo, aunque no pudo especificar por qué lo ayudó. Por supuesto, esta historia para la policía no tenía nada de sentido. Cuando se llevó a cabo la autopsia de Timothy, tuvieron que usar trajes especiales por el fuerte efecto de los ácidos. Pudieron corroborar el ADN de la víctima y encontraron cloroformo en los pocos tejidos que tenía, lo que dio inicio a los juicios. El primero en ser juzgado fue James Fagone, el empleado de Larissa. Se lo juzgó en noviembre de 2006 y, como ya había confesado, fue hallado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua. En octubre de 2007, 4 años después de ser imputada, comenzó el juicio contra Larissa. Ella decidió en su momento testificar para poder defenderse y mantuvo la versión de que James era el verdadero culpable y que no sabía con anterioridad sobre el crimen. Volvió a contar la historia de la muerte accidental de su exmarido en manos de James, pero nuevamente no pudo explicar por qué lo ayudó a deshacerse del cuerpo. Cuando la fiscalía le consultó por sus amenazas en el contestador de Timothy, Larissa aseguró estar arrepentida y avergonzada. Y cuando consultaron por la cantidad de químicos hallados en su laboratorio y lo poco frecuentes que eran en el lugar, dijo que eran solamente para limpiar los ambientes del laboratorio. Teniendo en cuenta toda la evidencia en su contra y los testigos que le habían escuchado hablar sobre su odio a Timothy, su testimonio no fue de gran ayuda y no llegó a convencer a nadie. Larissa fue encontrada culpable por homicidio en primer grado con el agravante de querer obtener un beneficio económico, porque si Timothy moría antes que ella, no solo no tendría que dividir sus bienes, sino que cobraría la pensión del hombre y un buen seguro de vida. Contrario con lo que sucede con la mayoría de los casos que les cuento, que suelen no tener resolución, a Larissa en mayo de 2008 la condenaron a cadena perpetua, sin posibilidad de apelar por libertad condicional, y actualmente pasa sus días en la cárcel central de California, pagando hasta el fin de su vida el crimen que cometió, y lejos de sus hijos, que cuando se conocieron los hechos, decidieron cortar su relación con su madre para siempre, y continúan hasta el día de hoy honrando la memoria de su padre. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Los invito a darle like desde la plataforma en que me estén escuchando, suscribirse y, si quieren, activar la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo caso. Si además quieren compartir este episodio con amigos fanáticos del misterio, me serviría muchísimo para que el podcast se difunda. Y por último, recuerden que pueden contactarme por Instagram en @unratodemisterio.arg. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido. Hasta el próximo episodio.